El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y TGW La Voz de Guatemala presentan X Radio. Un espacio dedicado a la cultura de prevención, con información médica actual y profesional de interés, entrevistas, datos y noticias que ayudarán a mejorar las prácticas cotidianas para prevenir enfermedades y accidentes y así alcanzar una mejor calidad de vida. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de La Brújula por TGW La Voz de Guatemala. Hoy viernes es día de X Radio para que usted también conozca temas importantes y, ¿por qué no? También algunas recomendaciones que los doctores y médicos del X puedan hacer. Así que iniciamos entonces. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, les saludamos de parte del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas del IX. A todos nuestros oyentes, esta es la quinta emisión del programa X Radio, que es una propuesta con la que buscamos llevar los últimos acontecimientos de la seguridad social y darles información importante para prevenir enfermedades. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Claudia Martínez, ella es jefe del Banco de Sangre de IX Zona 6, quien tratará el tema porque viene la próxima semana el Día Mundial del Donante de Sangre. Vamos a las noticias. El mundo de la seguridad social al instante. Un repaso de las noticias más relevantes de esta semana. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha otorgado medicamento a paciente renal. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social aclara que ha otorgado medicamentos a la paciente renal Lynn Valenzuela Méndez, quien anunció esta semana que fue amparada en definitiva para que se le otorgara el medicamento ciclosporina microemulsión cápsula 25 miligramos de la marca comercial Neoral. La paciente fue amparada provisionalmente desde enero del presente año por una acción legal en la que solicitó estos medicamentos. Sin embargo, el listado básico de medicamentos del IX no contempla marcas, por lo que se estaría beneficiando solo a determinadas casas comerciales. A pesar que el amparo en su parte resolutiva no exige al IX que se le compre la medicina de esa marca, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, respetuosas de la ley, han dado estricto cumplimiento a la orden emanada por el órgano jurisdiccional para atender a la señora Valenzuela Méndez el medicamento prescrito por un especialista del instituto. El IX promueve salud bucal en los pequeños. Como parte de las acciones y campañas de salud preventiva permanente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social promueve la salud bucal en los pequeños con el fin de prevenir, detectar y tratar a tiempo las enfermedades bucales en esa población. Para ello, existe un programa con educadoras en salud que proyectan videos infantiles con los cuales concientizan a los menores y a sus padres y se les explica de la manera correcta la forma de cepillarse y de esa forma prevenir problemas que se presentan como las caries y enfermedades que afectan a las encías, atribuibles a diversos factores entre los que destaca el elevado consumo de productos como azúcar refinada, la falta de higiene y la deficiencia en el cepillado. IX organiza una jornada de donación voluntaria de sangre. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha organizado para la próxima semana una jornada de donación voluntaria de sangre en el edificio central, al cual los interesados pueden abocarse este 14 de junio a partir de las 8 horas. La jornada se realizará con las personas que deseen apoyar, con ser donantes, quienes deben de estar comprendidos entre las edades de 18 a 55 años, tener un peso de más de 110 libras, gozar de buena salud física y mental, así como haber ingerido un desayuno ligero, bajo en grasa. De acuerdo con los organizadores, se recomienda haber pasado 3 meses desde la última donación, no haber ingerido bebidas alcohólicas o padecer alguna enfermedad infectocontagiosa. Se realizan capturas tras denuncia de subgerencia de integridad y transparencia de IX. 2 capturas fueron realizadas el día de ayer tras la denuncia realizada por la subgerencia de integridad y transparencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los capturados fueron Adelso Reyes, ex trabajador de la institución, y Edgar Orozco, inspector de trabajo, quienes fueron sindicados por delito de cohecho pasivo. Al momento de la captura se disponían a recoger 14,000 quetzales para no sancionar al patrono de la empresa afectada. Encuentre más noticias del IX a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Todos los viernes de 12 a 12:30, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y TGW La Voz de Guatemala presentan X Radio.
un espacio dedicado a la cultura de prevención, con información médica actual y profesionales de interés, entrevistas, datos y noticias que ayudarán a mejorar las prácticas cotidianas para prevenir enfermedades y accidentes y así alcanzar una mejor calidad de vida. X Radio. La voz de nuestros profesionales a tu servicio. Un tema relevante para ti y tu familia. Ama X Radio en los micrófonos de TGW. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Martínez. Ella es jefa del Banco de Sangre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el hospital ubicado en Zona 6, quien nos hablará sobre este interesante tema. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, doctora, quisiéramos saber cuál es la importancia del donar sangre. Mire, lo importante de donar sangre es el hecho de que, como todos sabemos, la sangre es el líquido que corre por nuestras venas. El problema que tenemos con la sangre es que hasta el momento no hemos encontrado, por más que hay avances tecnológicos, nada que supla la función de los glóbulos rojos que van circulando por la sangre. Entonces, la sangre prácticamente es un medicamento que nosotros tenemos la necesidad de aplicarlo en algunos pacientes que, dependiendo el diagnóstico que tengan y lo que su médico indique, necesitan así que la transfusión de sangre o la aplicación de este medicamento para poder recuperar su salud. ¿Cómo vamos a obtener este medicamento? Pues no hay otra forma más que de otro ser humano, porque hasta el momento no se ha encontrado ningún sustituto. Doctora, ¿y la situación en Guatemala en cuanto a la donación de sangre, cómo está en este momento? Fíjese que Guatemala todavía estamos comenzando. Hay otros países a nivel mundial donde ya la donación de sangre ya se realiza de forma totalmente voluntaria. Sin embargo, en Guatemala también no es el único, o sea, existen otros países a nivel mundial y en Latinoamérica donde la donación todavía sigue siendo donación de reposición. Actualmente nosotros podemos decir que tenemos un 95% de donación de reposición y únicamente casi el 5% de donación voluntaria de sangre. Tenemos que entender la diferencia entre la donación de reposición y la donación voluntaria, altruista, de sangre. Nosotros a veces por cultura creemos que porque, por ejemplo, a mi tía la van a operar, entonces vengo yo y porque como es mi tía, entonces yo voy a donar. Entonces yo creo que soy voluntaria por el hecho que no me obligaron, pero lo estoy haciendo para una persona en especial. O sea, no estoy yo llegando a un banco de sangre a decir, mire, yo quiero donar sangre. ¿Y para quién? Le van a preguntar, mira, no tengo paciente, o sea, no conozco a nadie. Es decir, doctora, que si es para una persona específica, eso se llama donación. Esa es una donación por reposición o dirigida. Ajá. La donación voluntaria altruista es la que realiza una persona sin que nadie le haya requerido que vaya a donar sangre por una persona conocida, sino que por sus propios medios y por decisión propia va y expresa su deseo de donar sangre. Ese es un donador voluntario. Y doctora, y digamos dentro de la población que se atiende, ¿cuáles son las personas que están más propensas a necesitar esas transfusiones? O sea, ¿para qué la sangre, en otras palabras? Así es. Mire, fíjese que tenemos diferentes tipos de pacientes que son los que poseen mayor requerimiento. Básicamente son niños que nacen prematuros y personas con enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas, la más sensible son los pacientes que padecen algún cáncer, los hemato-oncológicos. Ellos son los que los requerimientos son prácticamente interminables. Llega un momento en el que la familia ya se gasta, se agota y ya no tiene más a quién recurrir para poder obtener lo que su paciente necesita, lo que su familiar necesita. Pero básicamente son estos dos grupos: los bebecitos, los recién nacidos, que por lo general son los recién nacidos prematuros, y los pacientes oncológicos. Sin embargo, otro grupo importante son las señoras en trabajo de parto o que llegan por alguna complicación de parto. Por eso es que hace un par de años OPS realizó una campaña de donación a nivel mundial que se llamaba Donar Sangre para las que dan vida, porque el grupo de maternidad es un grupo muy importante también. Doctora, el público se preguntará exactamente qué es un banco de sangre. Mire, para ponerlo en términos sencillos, o sea, somos un banco, o sea, básicamente, o sea, sí funcionamos como un banco, solo que lo que no guardamos. Banco de dinero, solo que como un banco de dinero, lo único es que lo que nosotros almacenamos es un recurso valiosísimo, que yo diría que vale más que el dinero, que es la sangre de las personas. Entonces nosotros tenemos un almacén
en el que prácticamente es una refrigeradora enorme donde vamos guardando todas las unidades de sangre que vamos colectando de cada uno de nuestros donadores. Las tenemos agrupadas por el tipo de sangre. Y dependiendo de lo que el paciente requiera, nosotros verificamos en nuestro almacén si tenemos lo que este paciente necesita para poder proporcionárselo y que este paciente recupere en lo que nosotros podemos colaborar su salud. Muy bien. Mire, doctora, ya hay muchos mitos sobre por qué no donar sangre. Algunas personas entienden que si tienen un tatuaje no lo pueden hacer, o si padecieron hepatitis. ¿Podríamos hablar un poco de esos mitos? Fíjese que hay explicarle varios, a la población? Exacto, con mucho gusto. Hay varios mitos que son como que los más comunes. Primero, los tatuajes que usted menciona lo vamos a ver de primerito. Los tatuajes anteriormente estaba prácticamente se descartaba de entradita a una persona, se decía que no podía donar porque se había hecho un tatuaje. Sin embargo, eso fue hace algunos años. Ahorita ya el tatuaje ya se volvió un arte y ya tiene también sus propias precauciones y una serie de cosas. Entonces, ahora una persona que se realiza un tatuaje puede donar siempre y cuando haya pasado un año desde la fecha en que se realizó su tatuaje. Lo mismo sucede con las perforaciones, con los piercings. También se pueden donar. No importa el tamaño del tatuaje, eso no tiene que ver. No importa el tamaño. Lo único la precaución es por el hecho de que hay una mínima agujita que va perforando la piel y que eso se vuelve un área abierta en la que pudiera llegar a entrar una infección. Gracias a Dios ahora ya la industria del tatuaje ya utiliza agujas desechables y sistemas que son mucho más cerrados, entonces las personas están menos expuestas a una infección. Entonces, una vez haya transcurrido un año, estas personas ya pueden donar. Usted también me mencionaba... sobre la hepatitis. Sobre la hepatitis. Los enfermos de hepatitis. Fíjese que eso depende. Existen varios tipos de hepatitis. Nosotros hacemos tamizaje de las unidades de sangre para las hepatitis que son de pronóstico más difícil, por decirlo así. Pero si una persona padeció de hepatitis infantil, que es la que prácticamente todos tuvimos, porque yo también tuve, eso no les impide donar. O sea, una persona que tuvo hepatitis de niño puede donar. También existen otros mitos referentes a que si voy a engordar o que si voy a adelgazar. Pero la donación de sangre no influye en nada en los hábitos alimenticios de la gente. Entonces, eso de que dicen, es porque doné sangre, entonces tengo más hambre, y eso no es cierto. Entonces, eso quiere decir que cuando donaron se les estimuló el apetito, pero eso no tiene nada que ver con la donación de sangre. Entonces, no influye en el aumento o en la disminución de peso. Otra duda que nos han planteado mucho es si deben llegar en ayunas, porque la gente llega con hambre. Entonces, eso es un error. Ya está estudiado, OPS ya tiene estipulado de que las personas que van a donar sangre, es más, no deben llegar en ayunas. Es necesario que tomen un desayuno lo más normal posible. Lo único que se les solicita es que eviten el exceso de grasas y de lácteos. Otro de los mitos que existen es de que si pueden donar porque son diabéticos o si son hipertensos. En ambos casos pueden donar siempre y cuando ya sea la diabetes o la hipertensión esté bajo control y estén tomando las precauciones que su médico le ha indicado, ya sea precauciones de cambio de hábitos de vida o precauciones en el sentido de que tengan que tomar medicamentos. Perfecto, doctora. Mire, ¿y cómo podemos incentivar para esta cultura de donación de sangre acá en Guatemala? Porque fíjese que se viene la próxima semana una celebración muy importante. Exactamente, o sea, la otra semana, como usted dice, tenemos una celebración muy importante, no solo en Guatemala, esa es una celebración a nivel mundial. O sea, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 14 de junio a nivel mundial es el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces, en todos los países alrededor del mundo se realizan celebraciones y se estimula a la gente para que cambie su mentalidad. Mire, eso es difícil, porque lo que pasa es de que en los países de Latinoamérica se da mucho. Nuestra cultura es de guardárselo de uno para uno solito. Y nos sucede mucho de que le tenemos miedo a los hospitales, miedo a los médicos, miedo a las punciones, a las inyecciones y a todo ese tipo de cosas, pero es una mentalidad que poco a poco tenemos que ir cambiando, porque la única forma en la que nosotros podemos ir avanzando como país es solidarizándonos con nuestro prójimo. No hay mejor forma de solidarizarse que ayudar a los demás sin tratar de obtener nada a cambio.
Un buen ejemplo de un país que va desarrollando es cuando vamos viendo que aumenta el porcentaje de donación voluntaria de sangre en ese país. Porque entonces vemos que va cambiando la cultura de la gente en el sentido de que empieza a ver por el beneficio de toda la población. De alguna forma esto refleja los valores que estamos manejando. De alguna forma refleja los valores y la crianza. Exactamente, eso puede ser un indicador. Conforme va aumentando el porcentaje de donación voluntaria en un país, nosotros vamos viendo que este país va avanzando. Lamentablemente nuestra cultura siempre ha sido, ayer tuve un grupo al que le estaba explicando yo lo de la importancia de la donación voluntaria y les puse un ejemplo. Yo estuve en el banco de sangre la semana pasada y nosotros hacemos los grupos sanguíneos de la pediatría del hospital. Llegó una señora con su bebé, un bebito de 3 años, un varoncito, a que le hiciéramos el grupo sanguíneo. Lo atendimos, se le sacó su muestra y el niño salió llorando. Bueno, cuando iba para afuera, la señora le dice, mijo, no siga llorando, porque si sigue llorando le voy a decir a la señorita que lo pinche. Sí, pues se lo toman como castigo. Exacto, se lo toman como castigo. Entonces no es la primera vez que yo lo escucho, eso yo lo he escuchado en muchas ocasiones, que le dicen, mira, pórtate bien porque si no te llevo del doctor, pórtate bien si no te llevo al hospital. Entonces uno desde chiquito les va enseñando a los niños de que estar en un hospital o que lo inyecten o que lo pinchen, como decimos comúnmente, es un castigo, que es algo malo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar nosotros que nuestra población, por su propia voluntad, vaya, llegue y diga, mire, píncheme? Pues ya están condicionados. Ya están condicionados, exactamente. Entonces es una labor que tenemos que empezar a hacer de alguna forma. Tenemos que empezar a cambiar esa idea, esa cultura de que pincharse es malo. Porque mire, si lo ponemos en balanza, el pinchoncito que se va a sentir para poder extraer la unidad de sangre que va a donar, no es nada comparado con el beneficio que va a tener 4 pacientes, porque no es solamente uno, son 4. Que eso es muy importante. Exactamente. Cada donación no es para una persona directamente, sino que hay varios beneficiarios. Exactamente. ¿Verdad? Lo que pasa es de que de una unidad de sangre completa, que es lo que nosotros obtenemos, llegamos a obtener hasta 4 productos diferentes. Cada uno de estos 4, de estos productos, de estos 4 va a diferentes pacientes. A veces son incluso más de 4, porque por ejemplo en el hospital donde yo trabajo, ahí se trabaja muchísimo con pediatría. Y ahí la especialidad es la neonatología. Los neonatos son bebecitos de 4, 3 libras. No se va a la unidad completa de sangre, sino se van alícuotas que le decimos nosotros, que son como poquitos. Entonces, de una unidad, a veces se ayuda incluso a 10 niños. Entonces, ahí es donde se va multiplicando. Muy bien, doctora, ya para finalizar esta entrevista, quisiera consultarle qué es lo que pueden hacer las personas que estén interesadas en donar sangre y cuáles son los requisitos para poder hacerlo. Mire, los requisitos son poquitos, realmente. Mire, básicamente necesitamos que la persona se sienta bien. Nuestra pregunta básica es, ¿usted cómo está hoy? Y si nos responden, mire, yo me siento bien, ya con eso vamos en buen camino. Pero si vamos a las normativas, lo que necesitamos de ley es que sea una persona entre los 18 y los 55 años, según establece nuestra normativa nacional, que pese más de 115 libras con ropa, porque no los vamos a empezar sin ropa, no crean, que se sienta bien ese día y que presente un documento de identificación oficial. Podemos trabajar tanto con DPI como con la licencia de conducir. Entonces son requisitos, los básicos son esos. Puede ser un hombre, puede ser una mujer y en buen estado de salud general. Muy bien, doctora, pues le agradecemos mucho el haber asistido, tomarse un poco de su Muchas tiempo para poder estar acá en los micrófonos de TGW. Y de esta forma pues vamos a dar por cerrado nuestro programa, agradeciéndole a la doctora Claudia Martínez por habernos brindado parte de ese tiempo y compartir con los oyentes lo que va a ser la próxima semana, que es el Día Mundial del Donante de Sangre. Algo muy importante y es una invitación a todos los oyentes para que nos aboquemos a las diferentes unidades, especialmente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y hagamos ese aporte que va a contribuir a que muchas personas puedan recuperar su salud. Así es. Es un acto de solidaridad, es un acto de fraternidad hacia los demás guatemaltecos. Así que muchas gracias, doctora, y nos despedimos el día de hoy de esta quinta transmisión de X Radio, que es una producción del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas del IX. Les deseamos a todos un buen día.
Así llega un programa más de X Radio para que usted tome en consideración y siga también en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan seguir? Sí, pueden seguirnos en Facebook y en Twitter como Noticias X. Y ahí se encuentran, pues estamos posteando todos los días información en temas de prevención de salud para que los oyentes pues puedan comentarlos, nos envíen sus preguntas y gustosamente en las próximas ediciones de X Radio acá en TGW estaremos dando respuesta a sus inquietudes. Así es, entonces todos los viernes a las 12 horas aquí por TGW en el espacio de la Brújula, X Radio. Gracias a ustedes nuevamente, un programa de X Radio y a usted pues nos queda más que decirle que tenga buena tarde y siga en el 107.3 de TGW, La Voz de Guatemala. Esta fue una producción de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del IX para TGW Radio Nacional. Interactúe con nosotros en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook y Twitter.